La neuropatía óptica a nivel neurooftalmológico y a nivel de lo que es el glaucoma, muchas veces puede haber errores de diagnóstico o confusiones diagnósticas. Tal es el motivo de la realización de la sesión de hoy, para ver un poco de la fisiopatología de lo que es la neuropatía óptica glaucomatosa y diagnósticos diferenciales de la neuropatía óptica de origen neurooftalmológico. Como primer punto, tendremos el día de hoy la plática del doctor Félix Gil Carrasco, ex jefe del Servicio de Glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera en México y actual director de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Posteriormente, el doctor Jesús Jiménez Román, jefe de glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, presentará un caso clínico. Como segundo punto, la doctora Tamar Villegas, adscrito del Servicio de Oftalmología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, va a presentar la plática Diagnóstico Diferencial de las Neuropatías Ópticas. Y como último punto de la sesión, la doctora Graciela García Briones, presidente de la Asociación Mexicana de Neurooftalmología y adscrito del Departamento de Neurooftalmología del Hospital de Nuestra Señora de la Luz, presentará también un caso clínico. Y para finalizar, tendremos una mesa redonda, un panel de discusión, en la cual se podrán recibir preguntas del auditorio. Doctor Félix Gil, por favor, pasamos a su presentación. Realmente, hablar de neuropatía óptica glaucomatosa en un grupo donde hay gente con tanta sapiencia, tiene obligadamente que hacerse la definición de glaucoma. Entonces les pido que por favor tomen aire, aguanten bien el aire y tratemos de leer todo lo que dice aquí. Dice: complejo sindromático que comparte en sus diferentes presentaciones clínicas el desarrollo de disfunción trabecular y neuropatía óptica característica, que se manifiesta clínicamente por cambios característicos en el campo visual que son siempre progresivos en el deterioro y que el control de la velocidad del deterioro hasta ahora solo puede ser moderado por las cifras de presión intraocular. Realmente ya podemos soltar el aire, esto es muy difícil realmente asimilarlo. Pero lo importante de toda esta definición, que no es más que una compilación de las diferentes escuelas que definen el glaucoma, es justamente la neuropatía óptica glaucomatosa, que es la resultante final de todo este desastre. ¿Y qué es la neuropatía óptica glaucomatosa? Bueno, se describe como la cantidad de cambios degenerativos, de tipo cavernoso llaman ellos, que se suceden en la cabeza y el nervio óptico, particularmente en las papilas, y que inducen cambios característicos a su vez en el estudio de los campos visuales, que se inicia por alteración en la capa de células ganglionares de la retina y que en forma primaria afecta al sistema magnocelular para después afectar al resto de la celularidad ganglionar. Si nosotros hiciéramos un estudio, desde luego muy superficial, sobre cuáles serían los diagnósticos diferenciales de una neuropatía óptica glaucomatosa, tendríamos que hacerlo fundamentalmente con una neuritis óptica, con una neuropatía óptica isquémica, con algunas anormalidades congénitas y probablemente con un síndrome quiasmático, en los cuales, si ustedes se fijan, hay algunos puntos de coincidencia, pero la mayor parte son puntos de disidencia. ¿Por qué? Porque, entre otras, el glaucoma primario de ángulo abierto es el único que tiene la presión elevada. Y que el tipo de muerte celular que se presenta en esta neuropatía es de tipo apoptótico y que quizá en algunas anormalidades congénitas coincida, y en el síndrome quiasmático en alguna forma también puede coincidir. En los otros alteraciones de tipo neurológico habitualmente es de tipo necrótico. La sintomatología y la signología también puede ser variada, puede ser clínicamente diferenciado porque en el paciente con glaucoma de ángulo abierto en realidad la pérdida es del campo visual y de la visión pudiera ser asintomática y a largo plazo, mientras que en la neuritis óptica, por ejemplo, la pérdida es aguda, mientras que en la neuropatía óptica isquémica además existe una pérdida súbita que en realidad no se acompaña realmente de otra sintomatología la mayor parte de las veces. La neuropatía óptica isquémica habitualmente es de tipo agudo. Yo tengo mis dudas con respecto a la neuropatía óptica
crónica, isquémica crónica. Las anormalidades congénitas van acompañadas de una mala agudeza visual, probablemente desde el nacimiento de los pacientes, y algunas veces en el síndrome quiasmático existen alteraciones de pérdida del campo visual que son bien características. Los diagnósticos diferenciales también se pueden hacer a través de la observación de la papila y probablemente de algunos aspectos que no vamos a ver ahora de los campos visuales, como el tipo de alteración campimétrica que puede acompañar a un síndrome quiasmático versus un glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Qué es lo que realmente sucede en la neuropatía óptica glaucomatosa? Los sucesos que son potencialmente destructivos son relacionados directamente con el principal factor de riesgo, que es la hipertensión ocular, y algunas características peculiares que tiene que tener, por ejemplo, la lámina cribosa. La lámina cribosa tiene que ser complaciente y sucumbir a los niveles de presión para distorsionarse, comprimir los cordones de las fibras nerviosas y producir, entre otras, la interrupción del flujo axoplásmico y quizá como un poco de consecuencia agregada, una isquemia en la porción anterior del nervio óptico, que a la postre se va a acompañar de la isquemia que se va a sumar, digamos, probablemente por alteraciones de tipo vascular asociadas. Aquí les muestro una fotografía. ¿No tienen un puntero por ahí que me presten? ¿No? Bueno, a ver si puedo señalarlo aquí. Ok, sí se puede. Aquí estamos viendo, no, aquí lo estoy viendo yo, pero no lo están viendo ustedes. En el perro normal, la lámina cribosa, que está, no tienen un puntero, porque si no, no lo voy a poder señalar dónde está. No tiene lo primero una compresión, ni una distorsión, ni un desplazamiento. Aquí, ¿verdad? Ok. Estamos viendo cómo la lámina cribosa se está observando más o menos recta, conservadas esas 10 o 12 lamelas en forma paralela, y si hacemos un corte en esta zona y lo observamos a mayor aumento, vemos cómo existe una regularidad más o menos constante en los cordones de los haces de fibras nerviosas que pasan a través de ella. Sin embargo, en un perro que tiene glaucoma vemos que la lámina cribosa está comprimida. Aquí no podemos valorar si hay un abombamiento posterior, porque este pobre perro pues ya donó el ojo para la ciencia, y ya le tuvimos que abrir el ojo, ya la presión bajó a 0 y ya no hay una convexidad posterior. Pero lo que sí hay es una compresión, si ustedes comparan esta amplitud con esta amplitud en la capa justamente de la lámina cribosa, verán que aquí está muy comprimida. Y si hacemos el mismo corte y lo vemos de esta manera, vemos cómo está perdida totalmente la arquitectura normal, y esto es un signo interesante que a la postre clínicamente se manifiesta como una alteración en el flujo axoplásmico. Dentro de los factores de riesgo de glaucoma, tenemos entonces que el principal, que decíamos, dentro de los factores mecánicos, es el aumento crónico de la presión intraocular. El aumento agudo tiene otro tipo de manifestaciones que no vamos a tratar en este momento, porque inclusive el tipo de neuropatía pudiera ser diferente a la neuropatía que presenta el paciente con un glaucoma primario de ángulo abierto. Este aumento crónico de la presión intraocular va a inducir defectos adquiridos de la lámina cribosa, porque los va a desplazar hacia atrás y a comprimir las lamelas, y va a producir la obstrucción del flujo axoplásmico, con lo que eso conlleva. Y consideramos, y esto está considerado desde siempre y a nivel de todos los investigadores, que la hipertensión ocular es el principal factor de riesgo. Entonces, lo que no nos explicamos es por qué la Sociedad Americana de Glaucoma no incluye a la presión intraocular dentro de la definición de glaucoma. Dicen que puede ser que se acompañe de hipertensión o no, pero es que ellos, fíjense que tienen un concepto totalmente estadístico, y entonces ellos dicen por arriba de 20 hipertensión, por abajo de 20 normo o hipotensión. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece que tienen ustedes un paciente con una basal de 14 milímetros de mercurio que le aumenta un 50% sobre la basal,
que es más allá de lo del ciclo circadiano que debe de aumentar, y le sube de 14 a 21. Ese está en límite, ¿verdad? Pero el que tiene 12 y le aumenta el 50%, que es la misma patología en el incremento tensional, sube 18. Pero ¿qué pasa con el que tiene 16 y le sube a 24? Caray, pues ese es hipertenso y los otros son normotensos. Entonces, el aspecto estadístico sí puede ser que tenga la presión elevada o no, estadísticamente hablando. Pero yo creo que nosotros debemos de considerar la hipertensión ocular como un fenómeno fisiológico y de estrés tisular, no como cifras estadísticas frías. Esto es lo que hace probablemente la gran diferencia en la manifestación de la neuropatía con respecto a las demás neuropatías. ¿Factores vasculares que tienen riesgo en glaucoma? Sí, señores. La mayoría de ellos van relacionados con alteraciones de perfusión y van a dar a la postre isquemia, van a dar hipoxia celular y luego vamos a ver rápidamente qué es lo que sucede. Sabemos que hay dos tipos de alteraciones vasculares conocidas o referidas. Una son las alteraciones en la autorregulación de la microcirculación de la cabeza nervio óptico y la otra es la compresión vascular por hipertensión ocular. La primera se le conoce como falla primaria vascular y la segunda como consecutiva. En realidad, la consecutiva es la única en la que existe un efecto comprobado y medido. Los defectos en la autorregulación no están siendo estadísticamente significativos en los pocos estudios, porque la mayor parte de ellos están hechos en microcirculación de cuerpo ciliar, que tiene otro sistema de autorregulación que lo que tiene justamente la circulación de la cabeza en nervio óptico. Lo que sí sabemos es que una isquemia prolongada a esos niveles va a producir una hipoxia tisular crónica y se va a ver afectado el laboratorio fundamental de la célula, que es la mitocondria, que funciona diferente cuando está en condiciones de oxigenación que cuando está en condiciones de hipoxia. Y cuando está en condiciones de hipoxia funciona tan diferente que le ganan los genes proapoptóticos a los antiapoptóticos y también al mismo tiempo se desarrolla lo que se conoce como la cascada de las caspasas, que es una situación muy importante en la neurodegeneración. Dentro de los defectos adquiridos de la lámina cribosa, por otro lado, hay la interrupción. Primero se reduce y luego se interrumpe el flujo axoplásmico, y el flujo axoplásmico contiene las neurotrofinas, que son justamente aquellas sustancias que son capaces de producir la sobrevida, la curación, la proliferación, etcétera, etcétera, de la neurona, de su cilindroeje y de sus dendritas. Cuando la interrupción del flujo axoplásmico es seria, en glaucoma se correlaciona directamente con el factor de crecimiento derivado del cerebro, el BDNF, y se ha encontrado en animales, y está publicado, más que publicado, que se encuentran reducciones importantes en el transporte axonal del BDNF cuando la presión intraocular está por arriba de 25 milímetros de mercurio. Moraleja, que al perro no le suba la presión por arriba de 25 milímetros de mercurio, pero hagamos un traslape al humano que tiene más o menos la misma fisiología tensional que el perro y paremos la orejita cuando nuestro paciente tenga presiones por arriba de 25 milímetros de mercurio. Estas alteraciones son realmente primarias y van a traer como consecuencia la neurodegeneración, de lo cual sabemos que existe una cascada ya bien conocida que va desde las alteraciones a nivel de la sinapsis por una excitotoxicidad, por un aumento en la cantidad de glutamato en el ambiente sináptico, y que también tiene otras alteraciones, como por ejemplo el aumento en la síntesis del óxido nítrico en su isoforma tóxica, que es la isoforma 2, y la producción de radicales libres. De tal manera que la neurodegeneración en glaucoma es de tipo apoptótico, pero es muy complejo. No es tan fácil como una neurodegeneración traumática. Por eso cuando leemos algún estudio por ahí de que, le pinzaron el nervio óptico y estudiamos los genes de quién sabe qué, pues eso no tiene nada que ver con el glaucoma, porque ese tipo de muerte celular que se va a inducir es de tipo traumático, es inflamatoria. Y la apoptótica realmente no es inflamatoria. Aquí tenemos, por ejemplo, el glutamato y los ejemplos de lo que sucede.
Este es un perro que no está con glaucoma. Miren ustedes el tamañito que tiene la capa de células ganglionares de la retina, mientras este perro glaucomatoso, que sí tiene una sobreestimulación por glutamato en las fibras, fíjense, es la pequeña capa que tiene. Aquí va una atrofia de la capa de células ganglionares de la retina. La sintetasa del óxido nítrico en su isoforma 2, que es la más tóxica, también va a empezar a tener, a producir pigmentación y degeneración en la capa de células ganglionares. Y evidentemente el papel fundamental de la mitocondria, que está más que estudiándose y cada vez se estudia con más profundidad por la importancia que tiene, justamente por ese desnivel, ese desequilibrio que hay entre los genes antiapoptóticos y proapoptóticos. Entonces empiezan a ganar la carrera el BAD y el BAX, y le ganan a la BCL2 y la BCLXL, y entonces empieza lo que se llama la muerte celular programada, que en realidad no es otra cosa más que la señal genéticamente determinada de que aunque ya te atasque de factores de crecimiento, lo que tú quieras, la célula ya tomó la determinación de sucumbir. Bien. Ya no quiero hablar un poquito más de esto, solamente enseñarles esta fotografía que es impresionante. Esta es una fotografía de un nervio óptico de un perro normal, y este es un perro con glaucoma que está marcado por los cuerpos anticaspasa 3, con una lesión glaucomatosa muy severa. Aquí tenemos también las células ganglionares, como están marcadas con estas de anticuerpos anticaspasa número 3, y fíjense ustedes cómo es bien diferente a un perro con características normales. Y finalmente, solamente decirles que, ¿por qué el paciente con glaucoma no se queda sin visión central de entrada? ¿O por qué no tiene algunas manifestaciones campimétricas parecidas a la de la retinosis pigmentaria? ¿Por qué no? Si es una neuropatía también. Bueno, pues no lo sé, yo creo que nadie lo sabe. Pero fíjense que estas son algunas laminillas de un mismo perro con glaucoma. Esta es la capa de fotorreceptores y vean cómo solamente hay una célula en apoptosis. Esta es la capa nuclear interna y vemos unas cuantitas células ganglionares, unas cuantitas células en apoptosis. Pero fíjense ustedes aquí en la capa de células ganglionares, todas las que están perfectamente descritas y otras que están por aquí errantes, que son la capa de células ganglionares la que más se ve afectada en el paciente con glaucoma. Por eso es que la pérdida del campo visual y por eso es que la neuropatía glaucomatosa tiene características especiales. Y hasta aquí quiero llegar. Muchas gracias por su atención.